Buenos días mis queridos hermanos, para mí es un gusto de nuevo tenerlos a ustedes en esta mañana de domingo, volviendo a reflexionar sobre la palabra. Y pues quiero continuar con este tema que hemos iniciado la semana pasada, que es conforme al corazón de Dios, una mirada renovada a los 10 mandamientos que inició nuestro pastor Mark. Sabemos que la semana pasada iniciamos con Pon a Dios primero y tuvimos una magistral exposición del libro de Éxodo. Y esta semana pretendo imitar el trabajo del pastor para que ustedes puedan escuchar la segunda sesión, que es Honra a Dios. Este ciclo de conferencias va a continuar con esta gran palabra, honra. La semana siguiente vamos a ver honrar a los padres, honra la vida, la siguiente, honra tu matrimonio, honra las relaciones, y de esa manera vamos a completar los 6 ciclos que trae este temario. Entonces, para el día de hoy, pues vamos a iniciar con esta primera sesión, esta segunda sesión de honra a Dios. Y quiero ponernos a tono un poco con la pregunta que nos sugiere el estudio, y es: ¿por qué debemos honrar públicamente a Dios? Y esta es la pregunta que vamos a estar tratando de resolver durante toda esta sesión. ¿Por qué debemos honrar públicamente a Dios? Y para eso, pues, yo quiero que usted empiece a pensar, y seguramente ya vienen algunas ideas a su mente en este momento, sobre lo que representa a Dios para cada uno de nosotros. Pero vamos a leer hoy la aplicación de la vida antes de hacer nuestra oración de apertura y pedirle al Señor que nos ayude a entender este contenido, que es bastante interesante y que nos va a ayudar a robustecer nuestro conocimiento de Dios. Entonces, este ciclo vamos a abrirlo con la aplicación para la vida, que dice así en el texto que usted probablemente tiene, si no lo vamos a escuchar aquí. Y dice: la palabra honrado tiene dos significados diferentes, aunque relacionados. Por un lado, alguien es honrado cuando actúa con honradez, es decir, con rectitud, integridad, es confiable en palabras y actos. Por otro lado, alguien es honrado cuando recibe honor, mostrando mostrándole respeto al reconocer sus méritos, celebrando públicamente sus virtudes. Y el primero requiere acción, y el segundo es un conocimiento, un reconocimiento. Los cristianos estamos llamados a ser honrados para honrar a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos tener un carácter probado que demuestre que nuestra filiación con el Señor, para que así podamos honrar a nuestro Dios, dándole la gloria debida a su nombre, como nos lo dice el Salmo 29:2. Porque todo lo que hemos llegado a hacer es producto del obrar de un Dios que nos rescató de la muerte y nos salvó por medio de la obra de Jesucristo, para que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Sin embargo, un cristiano honrado no permite que Dios sea honrado solo con palabras o únicamente en la iglesia. El cristiano debe honrar a Dios con sus palabras y hechos en todas las áreas de su vida. Y pues aquí vemos algo muy interesante bajo esta primera observación: es que la palabra honra tiene dos caras de la moneda, como lo acabamos de leer. Y en esas dos caras, pues tenemos la persona que recibe la honra, y la otra cara de la moneda es el reconocimiento a quien vamos a llamar honrado. Y nuestro Dios está en esas dos categorías, porque tiene claramente definido lo que ha hecho por nosotros. Y por eso yo lo voy a invitar a usted a que oremos, para que empecemos a pensar un poco lo que vamos a estudiar en este libro de Éxodo, que tiene que ver con la temática de honrar a Dios con todo lo que somos, que es la idea central que vamos a estar plasmando en este estudio. Oremos. Amado Señor, Dios Todopoderoso que estás en el cielo, bendito sea, Señor. Nos unimos a ti en este momento y presentamos nuestra mente y entendimiento en esta mañana, para que tú nos ayudes a honrar tu nombre con todo lo que somos, Señor.
con nuestras palabras, con nuestros actos y en todas las áreas de nuestra vida. Padre amado, queremos hacer esto públicamente, Señor. Queremos ser personas que públicamente honren al Señor en una forma que le dé la gloria a Él. Ayúdanos en este estudio a abrir nuestra mente y entendimiento para poder asimilar esta gran verdad y ponerla en práctica. Todo esto lo hacemos en el sagrado y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces yo quiero ponerte a pensar en un momento dado sobre la honra. Y sobre la honra, pues uno dice, ¿por qué voy a honrar a Dios? Que fue la pregunta que inicialmente hicimos. Y uno se podía preguntar que es por sus características. ¿Recuerda usted características, atributos de Dios? Hemos leído y estudiamos diariamente sobre lo que Dios es. Dios es grande. Hablamos de que es exaltado, inescrutable, poderoso. Y tenemos muchos más adjetivos para hablar sobre Él. Majestuoso, glorioso, asombroso, impresionante, bueno, justo. Y así tú puedes dar más atributos que bíblicamente también hemos aprendido a través de nuestro caminar en el cristiano. Y amado, esto nos lleva a nosotros a que pensemos claramente las razones y allí en esos atributos las vamos a encontrar. Y para ello yo te voy a invitar a que empecemos a mirar sobre el libro de Éxodo. No, antes quiero plantear un pequeño contexto de lo que va a ser este libro de Éxodo, del capítulo 20, del 7 al 11, que te pido que abras tu Biblia y empieces a mirarlo mientras yo hablo un poco de lo que es este contexto. Y tiene que ver con que el tercero y cuarto mandamiento que se ocupa de honrar, que los creyentes demos esto a nuestro Señor, es un orden que precisamente la palabra de Dios nos ha establecido. Y en el tercero se ordena cuidar que nuestras palabras honren siempre al Señor. Y en el cuarto ordena que con nuestros actos siempre reconozcamos el lugar de honor y primacía que solo le corresponde a Dios. Ahora bien, el siguiente pasaje que vamos a ver en la segunda parte y tercera tiene que ver con el Salmo 145. Y allí vemos uno de los salmos más interesantes que fue construido con la letra alfabética. Se le conoce uno de los salmos alfabéticos porque cada verso empieza con una letra del alfabeto hebreo y nos hace de una manera poética entender cómo los judíos leían 2 veces en la mañana y una en la noche el reconocimiento que merece nuestro Dios. Y esta forma que tenemos allí nos va a enseñar a ampliar la visión sobre lo que significa la idea central a través de este estudio, que como hemos dicho es honramos a Dios con todo lo que somos. Entonces empecemos a mirar el texto para entrar en materia y usted pueda tomar notas al respecto. Entonces vamos a leer Éxodo 20, 7 al 11, yo lo tengo aquí y usted va a leerlo así. Y dice así: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Esta palabra es muy importante porque nos abre la visión de lo que significa honrar a Dios. Y yo quería pensar un poco, ya que la leímos, en cuál sería el propósito que se colocó aquí. Y yo creo que tiene que ver con esto que leímos ahorita en el contexto y que miramos, y es que el tercero y cuarto mandamiento es la grandeza y el carácter único de Dios, manifestado en los primeros 2 mandamientos que estudiamos en la clase anterior. Entonces, comprender va a ser la tarea nuestra a través de este pasaje.
Y uno pudiera pensar entonces en algunas preguntas ya más personales sobre lo que significa la honra. Y, y yo quisiera que usted se preguntara de usted mismo, ¿qué forma puede usted tomar para cuidar de su nombre, de su honra? Lo repito, ¿de qué forma podemos cuidar nuestro nombre? Y si usted camina en el día a día, usted dice, no quiero que nadie hable mal de mí, no quisiera. Entonces allí tal vez está la respuesta a esta gran pregunta y que después la vamos a relacionar con la temática que hay acá. Y tiene que ver con que si tú no quieres que hablen mal de ti, yo creo que lo más importante es guardar nuestro testimonio. No solo de palabras, sino también de actos. Y aquí viene la siguiente pregunta, si nos la hacemos a nosotros mismos, ¿de qué forma podemos cuidar nuestro testimonio? Piensa un poco en lo que podría ser, de qué forma podemos cuidar el nombre de Dios. Ese Dios que nosotros exaltamos, que vimos ahora con esos atributos tan grandes. Y pues, quiero que pienses qué se te ocurre a primera idea en tu mente. Quizá mostrar, enseñar lo que Él nos ha dado, cómo ha cambiado tu vida desde que le conociste, cómo impacta el futuro de lo que corresponde a hablar de nuestro gran Dios. Entonces, eso digamos es como la primera breboca a decir que debemos honrar a Dios. Pero quiero que vayamos de nuevo al texto. Y el texto dice, Éxodo 27, 19, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y esto hace referencia precisamente a una razón, y él la da allí en el mismo texto. Y dice, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. El Señor no permite que le cambiemos. Él nos da aquí unas instrucciones muy claras. Y yo creo que aquí debemos tener muy claro que es el carácter único de Dios el que veíamos en los dos primeros mandamientos. Y ahora vemos que estos son como la base, son el pilar. Eso de lo que vamos a hablar ahora, que es la honra a Dios. El pilar es que Él es único. Y lo segundo es que Él construye a través del tercero y cuarto mandamiento, que es incomparable. Por eso es que Él nos muestra aquí de una manera muy clara que es manifestado a través de su grandeza y esa presencia de que los creyentes debemos tener cuidado al honrar a Dios por medio de nuestras declaraciones. ¿Qué es lo que tú y yo estamos declarando cuando hablamos de honrar a nuestro Señor? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Cómo nos proyectamos ante el mundo? Con nuestras palabras, con nuestro actuar sobre los compromisos que adquirimos. Cuando tú haces un compromiso como padre, como esposa, como esposo, como hijo, y aún en tu trabajo, cómo nos estamos alentando a que eso es un reflejo de la manera como nosotros honramos al Señor. Y lo que estamos diciendo aquí es que son incomparables porque deben estar atentos para honrar al Señor en medio de cualquier circunstancia. Cuando damos nuestra palabra, no importa las circunstancias, no importa si las cosas cambian, debemos estar siempre atentos a que por más adversa que sea la situación y problemática, cuando queremos honrar a nuestro Señor debemos hacerlo. Es decir, que nuestro trabajo es mostrar acciones en todas nuestras áreas de vida que reflejen la honra al Señor. El nombre de Dios lo representa Él mismo. Por eso cuando habla aquí de que no tomarás el nombre de Dios en vano, está mostrando a un Dios que tiene una identidad, que es en sí mismo y que no la comparte con nadie, es individual, es personal. Por ejemplo, cuando usted firma, voy a ponerlo más en el mundo real del día a día, cuando usted firma un documento con su nombre, esta firma nos obliga a cumplir algunos compromisos, ¿verdad? O nos permite recibir ciertos beneficios. Y nuestro nombre también llega a representar nuestra propia reputación. Cuando escuchamos el nombre, por ejemplo, de Adolfo Hitler, ¿qué se te viene a la cabeza? La reputación malvada de ese personaje quizás,
que está cargada con ese mismo nombre. Entonces, aquí queremos mostrar lo mismo. El nombre de nuestro Señor tiene una carga plena de bondad, amor, misericordia, poder, grandeza, todos esos atributos que miramos ahora. Y aquí en el tercer mandamiento, cuando lo estudiamos, nos llama a honrar el nombre de Dios. Y nos dice por qué. Porque al invocarlo estamos haciéndonos partícipes de nuestras palabras. Es un respaldo pleno. Muchos usan, por ejemplo, el nombre de Dios en vano. Lo invocan ligeramente sin sentido, con promesas falsas. Lo mencionan para probar un compromiso que Dios desaprueba o para quizá garantizar un compromiso usándolo como testigo, pero sin intención de cumplirlo. Y ese es el punto que hay detrás de este primeros versículos del pasaje. Y todas estas prácticas de incumplimiento deshonran a nuestro Dios. Y por eso es el llamado a que nosotros no caigamos allí, sino que nos veamos en una tarea mucho más fuerte. Y respecto al cuarto mandamiento que está relacionado con la honra a Dios, con nuestras acciones y circunstancias, es interesante que este mandamiento empieza con la palabra acuérdate. Si usted lo puede ver ahí, dice ahí claramente, acuérdate, versículo 8, el día de reposo para santificarlo. Y si lo llevamos un poquito a la práctica, es porque nuestra vida puede estar repleta de circunstancias, acciones, preocupaciones, dilemas, que hacen que sea muy fácil que perdamos de vista que debemos reconocer a nuestro Dios en todas las situaciones de nuestra vida. De allí que el Señor establezca un día dedicado exclusivamente a Él, por eso habla del día de reposo, para que sirva como señal, es lo que nos muestra la palabra, y recordarlo de que todo le pertenece y que también de que todo lo que podemos hacer depende de su misericordia. Nosotros honramos a Dios al reconocer que aún en medio de todos nuestros quehaceres y nuestras actividades, no solo en las religiosas, presentarnos a la iglesia, ver un estudio o compartir la palabra, siempre podemos hacer un alto y celebrar que la honra la merece el Señor, quien nos da la oportunidad de vivir y prosperar. Él es el único. Y por eso es que hacemos ese alto, y la palabra allí la colocaba como una ordenanza clara para crear esa conciencia. Y en el mismo sentido nosotros debemos detenernos para dedicar ese tiempo al Señor, porque allí es donde vamos a estar reconociendo con humildad que nuestro Dios está a cargo de nuestra vida, de nuestra provisión, de nuestro fruto. Él es el que tiene el control. Él tiene el control quizá de ese problema que hay en tu casa, de esa enfermedad. Desconozco si hay una situación financiera. Él tiene el control. Y aún allí debemos tener ese alto para reconocerlo. Y la conclusión sobre este punto de honra en esta primera parte es que honramos a Dios cuidando que el Señor sea honrado con nuestras palabras y que sea reconocido en medio de nuestras circunstancias. Entonces, ahí tenemos esa primera parte. Quisiera también decir que si pensamos en esos primeros mandamientos y de honrar a Dios y de defender esa forma, como decía en la segunda pregunta, es una declaración. Y esa declaración involucra que todo lo debemos hacer como dice la idea principal de este estudio. Honramos a Dios con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, con todo lo que Él nos dio. Y quiero avanzar al siguiente pasaje, al Salmo, porque creo que en el Salmo nos da una lección muy clara, el Salmo 145 del 1 al 3. Y yo quiero leerlo para que en esta segunda parte tú llegues un poco a entender lo que se está planteando como una salida evidente a honrar a Dios. Vamos a leerlo. Aquí está, lo tengo también. Y dice así, Salmo 145 del 1 al 3. Y quiero que oigas bien cómo empieza este salmista, David, aquí, hablando de esto. Y cuál es el compromiso. Cuando yo lo lea, yo quiero que pienses
en tu mente la manera como Él está conectándose y adquiriendo una relación más íntima con nuestro Señor. Mira lo que dice, 145:1 al 3. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente, ¿y qué? Para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Qué palabra tan bella, amado. Y yo creo que volvemos aquí a decir algo fuerte sobre lo que este hombre está haciendo. Y yo quisiera pensar que lo que David se estaba proponiendo cuando hablaba con estas palabras. Y fíjense que ahí hay como 13 formas específicas de propósito de David con Dios que sirven de imagen, de modelo para que tú y yo imitemos. Y la primera es, fíjate que dice exaltar. Empieza con esa palabra, exaltar. La segunda es bendecir, versículo 2. Y la tercera está con alabar. Entonces, cuando dice que es digno de suprema alabanza. Y vamos a profundizar un poquito en esto, porque creo que a nosotros como cristianos nos debe mover lo que el salmista está diciendo acá. Porque exaltar, bendecir y alabar el nombre de Dios es nuestra tarea. Y miremos lo que nos enseña, la forma como David nos enseña. Pensemos de nuevo en exaltar. David lo hace cuando dice, te exaltaré mi Dios, mi Rey. Fíjense la forma como lo hace, ya lo coloca en una posición de supremacía. Nosotros podemos hacerlo si colocamos su nombre por encima de todo nombre y nos proponemos honrarlo. Tú lo puedes hacer, yo lo puedo hacer. Colocándolo por encima incluso de nuestra vida. Y tenemos ejemplos bíblicos de los diferentes apóstoles que pusieron sus vidas por encima de este nombre. Tenemos al mismo Cristo, Jesucristo, nuestro amado Señor, quien dio la vida por nosotros, puso por encima el nombre de nuestro Señor Dios Padre. Y esto es un llamado, amado, a que si hoy en este momento no estás honrando plenamente a Dios con tus actos, con tus palabras, o aún con lo que haces, revisa lo que estás haciendo en tu vida, incluso para sobrevivir, en tu trabajo, en tu familia, lo que vives con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus actividades, tus hobbies. Todos ellos y todas estas relaciones honran a Dios. ¿Estamos manejándolo correctamente? Por eso es que el salmista nos llama a exaltarlo, exaltarlo. Aún con toda nuestra vida y con todo el propósito que tenemos de querer hacer las cosas correctas, aún con los nuestros hermanos de la iglesia, nuestra vida. El segundo que dijo, que nos muestra aquí el salmista es bendecir. Y bendecir tiene que ver con la traducción hebrea de lo que es bendecir. Y bendecir aquí significa ponerse de rodillas. Y quisiera que tuvieras en Primera de Crónicas lo que significa esto. Y la manera como en Primera de Crónicas, perdón, tú puedes ver claramente cómo Dios nos llama a honrarle. Abre tu palabra, tu Biblia, en Primera de Crónicas 16, 29, 31. Primera de Crónicas, yo la tengo por acá. Y me llama mucho la atención porque vuelve y nos reafirma. Esto se vuelve un poco repetitivo, pero es la forma como Dios nos lo dice a través de toda su palabra. Primera de Crónicas 16, 29 al 31. Y dice así el 29 para que tú lo oigas. Dice, dar a Jehová la honra debida a su nombre. Dice, traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Observa, dar. Esto es un acto personal, tuyo y mío, en el cual le entregamos a Jehová, a nuestro Dios Padre, toda la honra
¿Por qué? Por su nombre, por lo que Él es, por los atributos que hemos hablado acá, por lo que ha hecho por ti y por mí. Pero Él también nos pide en el versículo 2 de esto, es traed ofrenda y venid delante de Él. Es importante ponerle acción. No lleves solo a la mente de llevar ofrendas monetarias o finanzas o cualquier otra, tu tiempo, tu dedicación a mostrar a otro. La ofrenda de Él debe ser de corazón pleno, de sacar el tiempo para intimar con Él. Traed ofrenda y venid delante de Él. Y aquí nos dice lo que significa realmente la palabra bendecir. En la última parte del versículo 29 dice, postrad delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Postraos. Y postraos significa estar de rodillas frente a Él, porque es la forma como Él lo hace. Y aquí es el ejemplo claro de lo que en el Salmo que estamos tocando, de 145, de 1 al 3, David quería hacer. David se propone no dejar de bendecir nunca el nombre de Dios. Nunca dejar de bendecir el nombre de Dios. Por eso Él lo dice aquí en el Salmo. Dice eternamente y para siempre. En el versículo 2 del Salmo 145. Cada día te bendeciré. Te da la frecuencia todos los días. Y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. El siempre es que es en cada momento, en cada situación, sea buena. Esto no tiene que ver con tus circunstancias ni las mías. Esto quiere decir que esto tiene que desarrollarse como una disciplina en el carácter nuestro como cristianos. Esto requiere hacerlo diariamente. Y tenemos ejemplos bíblicos fantásticos para demostrar esto. Te voy a dar algunos, por ejemplo. Quisiera que miráramos, por ejemplo, el libro de Daniel. ¿Qué hacía en el libro de Daniel él todo el tiempo? En un solo día, Daniel 6, versículo 10. Daniel 6, versículo 10. Él dice allí, 3 veces al día. Él lo hacía. El mismo Jesús también lo hacía. Tú lo puedes corroborar en Mateo 1, 35. Dice que muy de mañana Jesús lo hacía. Los apóstoles Pedro y Juan también lo hacían. Y según nos lo muestra el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 1, dice, seguían los patrones de oración de los judíos en el templo. Es decir, esto es diario. Y eso hace fuerte este versículo, este salmo, de que tiene correspondencia con lo que el mismo Jesús hizo, sus apóstoles, y lo que tú y yo hoy debemos hacer. Alabar su nombre. Y ahí está el tercero, alabar. Bendecir anterior, ahora alabar, tercero. Que significa simplemente que venerar. Significa celebrar en oraciones nuestra admiración por Dios. Proclamar el mérito del Señor, los méritos que Él ha hecho en tu vida, que ha hecho en la mía. David, cuando dice aquí alabar, en el 2, en la parte 2, y alabaré tu nombre eternamente y para siempre, él señala, enseña que esta exaltación es para dar honra, es la palabra honra debida a su nombre. Y es un reconocimiento de lo que Él es en realidad. Y aquí nos abre el espacio para la siguiente sesión del Salmo, que es del 4 al 7. Y es que tenemos que exaltar y bendecir el nombre de Dios. Es la que vamos a proponer y vamos a verlo de manera más detallada y profunda. Y quiero que leamos ese salmo. Aquí lo tenemos de nuevo. Salmo 145 del 4 al 7. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosas meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. ¿Cómo podemos honrar a Dios en nuestra comunidad?
sobre lo que hemos visto. Y creo que hay que empezar por la unidad principal. ¿Y cuál es la unidad principal de nuestra sociedad? La familia. En casa, con nuestros hijos. Enseñando quizá la palabra para dar a Dios a conocerlo a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros amigos. Y creo que cuando queremos hacerlo hacia la familia y hacia los demás, también debemos fijarlo, ponerlo hacia la comunidad. Y reflejarla a la comunidad a Cristo en cuanto a nuestro hablar y nuestro actuar, lo que decíamos al principio del estudio. Ayudándolo en esta época tan difícil, tenderle la mano, aún desde hechos tan simples como una llamada, son bien importantes. Mostrando y presentando el plan de salvación, lo que el Señor nos ha llamado a nosotros a hacer, llevar el Evangelio a todos los lugares de la tierra. Y finalmente siendo testimonio. Y quiero que te preguntes, ¿eres tu testimonio de lo que dices, que predicas? Y quiero recordar una frase importante que escuché recientemente en un seminario virtual de matrimonios. ¿Creemos tanto en honrar a nuestro Dios? Y eso es correspondiente con nuestra vida. Y el autor, Carlos Vélez, escribió esta frase que me impactó sustancialmente. Y él dice que si tu creencia, o digámoslo de otra manera, él lo escribió así literal, si tu teología no cambia tu biografía, vivimos en hipocresía. Lo repito, si tu teología no cambia tu biografía, vivimos en hipocresía. Y eso es lo que precisamente hoy queremos llamar acá la atención. No queremos vivir así, queremos que nuestro testimonio sea claro de honrar a nuestro Dios. Y allí es donde tenemos que hacer. Y yo quiero invitarte a que hagamos aquí una actividad que está en el texto. Y para eso es ampliar un poco de cómo ir hacia esta realidad. Y esta actividad es bien interesante, es más bien una tarea. Y esta tarea es como para aprender a meditar sobre la forma como podemos honrar al Señor. Está en la página 27 del libro de estudiante y tiene que ver con algo simple. Si no lo tienes, yo te voy a dar la clave. Toma nota. Debes tomar el Salmo 23, 1, del 1 al 3. El Salmo 23 del 1 al 3 lo conocemos todos. ¿Recuerda usted cómo inicia, cómo arranca y cómo podemos mostrarlo a través de la honra? Entonces yo le voy a dar el ejemplo de lo que sería hacerlo a través de cómo inicia. Quiero que cuando yo lo lea usted piense claramente y quizá comparta con alguien allá en tu casa en este momento lo que se te viene primero a la mente. Recuerda cómo empieza, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Qué viene a tu cabeza en este momento? ¿Qué viene a tu mente? Comparte ahora con alguien que esta frase y estas palabras se puedan llevar a la honra del Señor. ¿Qué Él ha hecho por ti? Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Qué se te vino a tu mente allí? Él siempre va a estar allí. ¿Por qué no honrarle? ¿Por qué no honrarle? Y yo creo que lo más importante es recordar lo que dice otro salmo allí, que también nos ordena lo mismo. Salmo 29:2. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Salmo 29:2. Tú lo ves allí. Déjalo como reflejo, abierto y meditando sobre él. Porque aquí lo que interesa ahora es ver cómo podemos meditar. Y esto es considerar la honra del Señor. Y en el pasaje que acabamos de leer hay realmente varios hechos que son relevantes para nosotros. Y es que hay dos aspectos en el Salmo 145 del 4 al 7 que debemos considerar cuando vamos a honrar a nuestro Señor. Y en primer lugar es que nuestra oración y honra deben ser que visibles a nuestros contemporáneos y a las generaciones venideras.
como un testimonio de la grandeza de nuestro Dios. Esto no se puede quedar guardado en tu interior. Hay que abrirlo a otro. Y esa es tu responsabilidad, es mi responsabilidad, que nos competen directamente a nosotros. Mateo 5, 13, 15 lo dice, y Primera de Pedro 2, 9. Ellos nos dicen y nos llaman a ser sal y que y luz en medio de nuestra comunidad. Cuando honramos al Señor de manera pública y de acuerdo con la revelación que Dios ha dado de sí mismo en la Escritura, podemos llegar a ver a otros que también junto con nosotros celebren, puedan tener ese gozo de celebrar, de anunciar el carácter y los hechos poderosos de nuestro Dios. Amado, es bien importante, es ese primer aspecto de nuestra adoración que debe ser pública. Y el segundo aspecto es que en 3 oportunidades en la Escritura se nos pide que debemos darle al Señor la honra y la gloria. Yo quiero que miremos Primera de Crónicas 16, 29. Y dice así: dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid delante de él, postrados delante de Jehová y en la hermosura de la santidad. Esa es la primera oportunidad que usted tiene allí. En el Salmo 29:2 también nos lo dice: dad a Jehová la gloria debida a su nombre, honrad a Jehová en la hermosura de la santidad. El Salmo 96:8 también lo dice: dad a Jehová la honra debida a su nombre, traer ofrendas y venid a sus atrios. Es completamente claro que el Señor espera recibir el honor que merece y no solo lo que muestras. Vuestras intenciones hayan sido podido conocerse ante Dios. Y en este sentido nos toca hacer algo que David hacía de manera frecuente, como lo hemos visto a través de este salmo, como una disciplina espiritual para crecer en su conocimiento, para crecer en la relación con Dios. David nos dice que él se comprometió a meditar en la grandiosidad de Dios, en sus maravillas, en sus hechos. Y la palabra meditar a veces es difícil para nosotros como cristianos, pero meditar puede ser definido como un ejercicio espiritual mediante el cual dedicamos tiempo para pensar con atención y detenimiento en la persona y en las cosas de Dios. Vamos a poner una ilustración. Meditar es al alma lo que la digestión es al cuerpo. Después de comer, nuestro aparato digestivo que necesita se encarga de convertir los alimentos en nutrientes de nuestro cuerpo para que podamos seguir funcionando. Asimismo, después de leer la palabra, ¿qué es lo que necesitamos? Meditar en ella hasta extraer los nutrientes espirituales que fortalecerán nuestro corazón y nos permitirán proclamar, cantar, alabar e ilustrar la bondad de nuestro Dios y reconocer su justicia y la bendición que Él nos da. Por eso es que en nuestra idea central de este estudio hablamos de honrar a Dios con todo lo que somos. Y tú puedes ponerlo hoy en práctica, amado. No podemos honrar al Señor de forma pasiva y privada. Aquí no podemos ser agentes secretos. Nuestro llamado es para honrarlo de una manera activa y pública. Y aquí viene el ejercicio final que quiero que hagas. Voy a darte unas características que me gustaría que tomaras nota en forma de carta y las escribieras para que podamos hacer un verdadero compromiso de honrar a nuestro Señor. Y yo quisiera que tú pusieras en una hoja de papel este encabezado que diga: me comprometo a honrar a Dios en, y le voy a dictar a usted los aspectos que hemos resumido en este estudio. ¿En qué nos vamos a comprometer? Repito, colócalo allí, escríbelo en papel. Me comprometo a honrar a Dios.
con mis palabras, primera, con mis palabras, segunda, con mis acciones y en medio de mis circunstancias. Escribe de tercero, exaltando como mi Dios es un rey, exaltando a Dios como Dios y rey. Entonces hay que escribirlo allí, exaltándolo como mi Dios y rey. Una cuarta, postrándonos delante de Él cada día de nuestra vida. No podemos quedarnos quietos. Arrodíllate frente a su grandeza. Y escribe de quinto, alabándolo en todo tiempo y lugar. Sexto, celebrando y anunciando sus obras en público. Hay que decirle a los demás qué hemos hecho. Escríbelo allí. Celebrando y anunciando sus obras en público. Y finalmente, el compromiso final de esta carta sería meditando en él para honrarlo cada vez más y más. Si tú escribes esta carta, le pones tu nombre y la fecha y la firmas, te va a ayudar a no olvidar que la honra de nuestro Señor es diaria, con palabras y acciones. Y yo te quiero invitar a honrar a nuestro Señor a través de la oración en esta mañana, porque Dios nos ha hablado de cómo debemos hacerlo. Nos ha puesto a David como ejemplo a través de su salmo y nos da cada día más herramientas para reconocer su grandeza. Oremos. Amado Padre, terminamos este estudio y esta reflexión hoy, Padre, de estudio con un compromiso claro, Señor, de que podamos orar, que podamos reconocer que mereces todo honor y toda gloria, Padre. Haz esto claro en nuestra vida, Señor. Ponlo como práctica, sembrado en lo más profundo de nuestros corazones, para que podamos seguir viviendo la grandeza de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Yo te pido por cada uno de los que han oído este mensaje el día de hoy, para que sea esta verdad siempre y que en sus corazones se refleje el amor de Cristo, para que se refleje el verdadero nombre y la honra y honor que nos has pedido hoy que tengamos diariamente en nuestra mente. Todo esto lo pedimos, Padre amado, en el sagrado y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos la gloria y la honra. Amén. Gracias. Gracias, amado, por este tiempo que has sacado para honrar a nuestro Señor. Bendiciones.